Hay cosas que no se rompen de golpe. Se van quebrando despacio, casi sin ruido, como una grieta que avanza por la pared y tú no la ves hasta que un día la pintura cae entera y descubres que detrás no había solidez, sino años de humedad acumulada. Así fue con mi familia. Así fue con mi padre. Me llamo Claudia. Tengo 42 años, 2 hijos, una vida que construí con esfuerzo y un apellido que durante toda mi infancia llevé con orgullo. Serrano. El apellido de mi padre. El apellido de un hombre que en mi mente ocupó durante décadas el lugar de los inamovibles, de los que no fallan, de los que están aunque el mundo se caiga. Un hombre serio, trabajador, de pocas palabras pero gestos firmes. El tipo de padre que no dice te quiero con la boca, pero aparece en tu graduación con los ojos brillantes y eso vale más que 1000 palabras. Ernesto Serrano Montoya murió un martes de noviembre. 71 años, un infarto fulminante mientras dormía. Sin aviso, sin despedida, sin la oportunidad de decirle todo lo que los hijos guardan para después y después nunca llega. Mi madre, Graciela, lo encontró en la mañana cuando él no bajó a desayunar. Llevaban 44 años casados. El velorio fue lo que esperarías de un hombre como él, sobrio, lleno de gente que lo respetaba, con poco llanto visible pero mucho dolor contenido. Mis hermanos Rodrigo y Patricia estuvieron conmigo todo el tiempo. Nos sostuvimos como siempre lo habíamos hecho, como nos enseñó él, sin desmoronarse en público, sin dar espectáculo, con la mandíbula apretada y los ojos secos aunque por dentro todo ardiera. Nadie sospechaba nada. Nadie tenía por qué sospechar. La cita con el notario fue 3 semanas después. El licenciado Octavio Briceño tenía su despacho en el centro, en un edificio viejo con escaleras de mármol que crujían. Mi madre no quiso ir. Dijo que estaba demasiado cansada, que confiaba en nosotros, que le contáramos después. En ese momento me pareció completamente normal. Ahora me pregunto si en el fondo ella ya sabía algo. Si ese cansancio no era solo de duelo. Rodrigo, Patricia y yo entramos a ese despacho como entramos a todo lo importante en la vida de nuestra familia, juntos, ordenados, con la certeza de que el mundo tenía sentido. El licenciado Briceño nos recibió con la formalidad de quien ha dado malas noticias tantas veces que ya no siente el peso de ellas. Puso el documento sobre la mesa. Empezó a leer. Y durante los primeros minutos todo fue exactamente lo que esperábamos: la casa familiar, los ahorros, el carro, algunas propiedades menores. Mi padre había sido ordenado hasta en eso. Pero entonces el licenciado mencionó un nombre: Andrés Serrano Fuentes. Luego otro: Lucía Serrano Fuentes. Rodrigo me miró. Yo miré a Patricia. Ninguno de los 3 dijo nada, porque ninguno entendía qué estaba pasando. Le pedí al licenciado que repitiera. Lo hizo. Y cuando pregunté quiénes eran esas personas, él bajó el papel despacio, nos miró a los 3 con una expresión que no era sorpresa, y dijo algo que tardé varios segundos en procesar como real. Son también hijos reconocidos del señor Ernesto Serrano Montoya. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. No sé cuánto tiempo estuvimos callados. Pueden haber sido 30 segundos o 10 minutos. El tiempo hace cosas extrañas cuando el piso desaparece debajo de ti. Lo que sí recuerdo es que Rodrigo fue el primero en hablar, y lo que dijo fue exactamente lo que todos estábamos pensando: tiene que haber un error. El licenciado Briceño no se inmutó. Supongo que lo había visto antes. Esa clase de revelaciones no son tan raras como uno quisiera creer. Abrió una carpeta adicional, sacó documentos con sellos oficiales, actas de reconocimiento paterno firmadas por mi padre, y los puso frente a nosotros con la misma calma con que uno pone el menú sobre la mesa. Como si fueran datos neutrales. Como si no fueran el derrumbe de 40 años de historia. Andrés Serrano Fuentes. 36 años. Hijo de Miriam Fuentes Castillo. Reconocido legalmente por Ernesto Serrano Montoya hacía 22 años. Lucía Serrano Fuentes. 33 años. La misma madre. El mismo padre. Reconocida 3 años después. Los números me golpearon de una manera que las palabras no podían. 36 años. Eso significaba que cuando Andrés nació, yo tenía 6. Patricia tenía 4. Rodrigo tenía 8. Éramos niños. Mi padre tenía una familia entera,
nosotros corríamos por el patio de la casa sin saber absolutamente nada. Salí del despacho antes de que terminara la reunión. No de manera dramática, no con gritos. Simplemente me levanté, dije que necesitaba aire, y bajé esas escaleras de mármol que crujían hasta llegar a la calle. Me senté en una banca frente al edificio y me quedé viendo el tráfico como si fuera la primera vez que veía autos. La ciudad seguía moviéndose. Los semáforos cambiaban de color. La gente caminaba con sus bolsas, sus prisa, sus vidas intactas. Y yo estaba ahí sentada con la mía hecha pedazos. Patricia bajó unos minutos después. Se sentó a mi lado sin decir nada. Eso fue lo mejor que pudo hacer. Rodrigo tardó más, supongo que hizo preguntas, pidió copias, intentó ser el práctico de la familia como siempre. Cuando por fin salió, tenía la cara de alguien que acaba de ver algo que no puede desver. Esa tarde no fuimos a ver a mi madre. No porque no quisiéramos, sino porque ninguno de los tres sabía cómo llegar a su puerta con eso en las manos. ¿Cómo le dices a una mujer de 70 años, que acaba de enterrar al hombre con quien durmió durante más de 4 décadas, que ese hombre tuvo otra familia a pocos kilómetros de su casa? ¿Qué palabras usas? ¿Con qué cara? Esa noche hablamos los tres por teléfono durante casi 2 horas. Nos dijimos lo que nos íbamos a seguir diciendo durante semanas, que tenía que haber una explicación, que quizás los reconoció por obligación pero nunca los vio, que tal vez fue algo de juventud que no supo cómo resolver. Nos aferramos a cada versión que hiciera a nuestro padre un poco menos culpable de lo que los papeles decían. Pero los papeles no mienten. Los papeles tienen fechas, sellos y firmas. Y la firma era la de él. Inconfundible. La misma firma que yo había visto en mis boletas escolares, en los permisos para las excursiones, en la tarjeta de cumpleaños que me dio cuando cumplí 30 años y que todavía guardo en un cajón. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo pensando en una sola pregunta, la misma que me perseguiría durante meses: ¿cuántas veces dijo que se quedaba a trabajar hasta tarde? Mi padre era constructor. Tenía su propia empresa pequeña, nada extraordinario, pero suficiente para darnos una vida estable. Obra civil, remodelaciones, contratos con el municipio de vez en cuando. Era el tipo de trabajo que justifica horarios irregulares, ausencias de fin de semana, viajes cortos a otras ciudades. El tipo de trabajo perfecto para un hombre que necesita tiempo que no le pertenece del todo a su familia. Empecé a recordar de otra manera. Ese fin de semana en que dijo que tenía una obra urgente en Altamira y no pudo ir a la primera comunión de la hija de mis tíos. Aquella Navidad en que llegó tarde porque se había complicado el cierre del año con un cliente. Los domingos en que salía a revisar una cosa rápida y regresaba 3 horas después con una explicación que nadie cuestionó porque nadie tenía razones para dudar. 30 años. No fue un desliz. No fue una aventura de unos meses que se salió de control. Fue una decisión sostenida, renovada, alimentada durante 3 décadas. Miriam Fuentes Castillo no fue un error de una noche, fue una elección paralela que mi padre mantuvo con la misma constancia con que mantenía todo lo demás en su vida. Rodrigo fue el primero en buscar. Es así, siempre ha sido así: cuando algo le duele, lo convierte en investigación, como si entender los hechos pudiera anestesiar el dolor de sentirlos. Encontró en redes sociales a Andrés Serrano Fuentes en menos de 1 hora. Perfil abierto, fotos visibles. Un hombre de 36 años, complexión similar a la de Rodrigo, con los mismos ojos oscuros de nuestro padre. Eso fue lo que más me afectó cuando vi las fotos. No la rabia, no la traición. Los ojos. Los mismos ojos que yo había visto toda mi vida mirándome desde la cabecera de la mesa. Rodrigo me mandó una captura de pantalla con un solo mensaje: Claudia, son nuestros hermanos. No le respondí ese día. El asunto legal se complicó rápido. El abogado de la familia, el licenciado Fernando Salcedo, nos explicó que Andrés y Lucía tenían derechos legítimos sobre la herencia. No había forma de impugnarlo, no había argumento jurídico sólido para excluirlos. Estaban reconocidos, estaban en el testamento, y la ley en esos casos no hace distinciones morales. Lo que nosotros sintiéramos al respecto era, en términos legales, absolutamente irrelevante. Lo que más me costó aceptar no fue perder parte de la herencia. Fue entender que mi padre lo había planificado. No fue una omisión, no fue cobardía de último momento.
Él eligió incluirlos en el testamento. Eligió que, después de su muerte, ambas familias se conocieran. Como si hubiera querido que nosotros resolviéramos lo que él nunca tuvo el valor de enfrentar en vida. Eso fue lo que nunca le perdoné. No la otra familia. No a Miriam. No a Andrés ni a Lucía, que no eligieron nacer de la manera en que nacieron. Le reproché a él, a su ausencia definitiva, haber dejado esa bomba enterrada bajo el testamento, sabiendo perfectamente lo que iba a explotar cuando nosotros la encontráramos. Fue Patricia quien lo dijo mejor que nadie, en una de esas conversaciones nocturnas en que los tres intentábamos procesar lo imposible. Dijo, no nos dejó una herencia. Nos dejó su problema sin resolver. Y tenía razón. Absoluta, dolorosa razón. Le contamos a mi madre un viernes por la tarde. Rodrigo insistió en que no podíamos esperar más, que ella tenía derecho a saber antes de que el proceso legal avanzara y alguien más se lo dijera. Tenía razón, aunque ninguno de nosotros quería ser quien llevara esas palabras hasta su sala. Graciela Vidal de Serrano es una mujer pequeña, de cabello blanco desde los 60, con manos que siempre huelen a jabón de lavanda y una forma de mirar que te hace sentir que ya sabe lo que vas a decir antes de que abras la boca. Cuando llegamos los tres juntos ese viernes sin avisar, creo que supo que algo grave venía. Nos preparó café de todas formas. Eso es lo que ella hace cuando el mundo se complica, prepara café, como si el ritual de las tazas y el vapor pudiera suavizar lo que sea que esté por caer. Fue Rodrigo quien habló. Lo hizo con más calma de la que yo hubiera podido tener. Le contó todo, los nombres en el testamento, los documentos del notario, la investigación que habíamos hecho, las fotos. Le dijo que lo sentía. Que no entendíamos cómo había pasado. Que estábamos con ella. Mi madre lo escuchó todo sin interrumpir. Tenía las manos alrededor de su taza, mirando el café. Cuando Rodrigo terminó, hubo un silencio que duró quizás un minuto completo. Luego ella levantó la vista, nos miró a los tres, y dijo algo que me dejó sin habla. Yo lo sospeché una vez. Hace mucho. Pero decidí no saber. No dijo más. No explicó cuándo, ni qué fue lo que la hizo sospechar, ni por qué eligió el silencio. Solo eso. 5 palabras que de repente reorganizaron toda la historia de otra manera. Decidió no saber. Como si hubiera llegado a una puerta, mirado por la rendija, y elegido caminar hacia el otro lado. No la juzgué en ese momento. Tampoco la juzgo ahora. Tenía 3 hijos, una vida construida, un nombre respetado en su comunidad. Las razones para no saber son siempre más cómodas que las razones para saber. Lo entiendo. Pero también me quedé con una pregunta que nunca le he hecho directamente. ¿Habría cambiado algo si hubieras decidido saber? Los días siguientes en esa casa fueron extraños. Mi madre no habló mucho del tema. Se metió en un silencio que no era derrumbe sino más bien el de alguien que reorganiza en silencio lo que ya no puede cambiar. Siguió con su rutina, el café de mañana, la telenovela de las 3, la llamada semanal a su hermana. Como si la vida pudiera seguir siendo la misma si uno se mueve en ella con suficiente normalidad. Fue en esos días cuando encontré las cartas. Estaba ayudando a mi madre a organizar algunas cosas del cuarto, las pertenencias de mi padre que habría que decidir qué hacer con ellas, y en el fondo de un cajón de su mesita de noche encontré un sobremanila sin abrir. Tenía mi nombre escrito con su letra. Solo eso, Claudia. Lo tomé con manos que me temblaban sin pedirme permiso. Era un sobre cerrado, sellado con cinta adhesiva, y en la parte de atrás tenía escrita una fecha, hacía 4 años. 4 años antes de morir, mi padre escribió algo y lo guardó con mi nombre. Y nunca me lo dio. Me lo llevé a casa sin decirle nada a nadie. Esa noche lo puse sobre la mesa de la cocina y lo estuve mirando durante 1 hora antes de abrirlo. Porque sabía, con esa certeza que no necesita explicación, que lo que estaba dentro iba a cambiar algo que todavía podía sostenerse. Tenía razón. La carta tenía 4 páginas escritas a mano. La letra de mi padre, apretada y recta como siempre fue, sin adornos, sin márgenes generosos. La letra de un hombre que escribía para decir, no para lucirse. No voy a repetir cada palabra. Hay cosas que pertenecen al espacio entre un padre y una hija aunque ese padre ya no esté, aunque la confianza se haya roto, aunque el hombre que escribió esas páginas sea ya una figura más compleja y más oscura que el que conocí.
pero sí puedo decir lo esencial, porque lo esencial es lo que cambió todo. Mi padre sabía que yo lo descubriría. No sé cómo lo supo, si fue intuición o si simplemente conocía la clase de persona en que me había convertido, alguien que no deja las cosas sin resolver. Escribió la carta como quien prepara una explicación que sabe insuficiente pero que necesita dar de todas formas, aunque sea tarde, aunque sea desde el silencio de una hoja de papel. Empezaba con una sola línea: Claudia, lo que voy a contarte no es una justificación. Es la verdad que te debí dar en persona y no tuve el valor de darte. Contaba que conoció a Miriam cuando yo tenía 5 años. Que no fue una aventura, que tampoco buscó que fuera algo más, pero que se convirtió en algo que no supo detener. Usaba palabras como debilidad y cobardía con una honestidad que me desarmó y me enfureció al mismo tiempo. No intentaba quedar bien. Eso fue lo que más me costó procesar, porque hubiera sido más fácil odiarlo si hubiera intentado justificarse. Decía que nunca dejó de querer a mi madre. Y que eso no absolvía nada, que lo sabía, que querer a 2 personas al mismo tiempo no convierte la mentira en algo menos dañino. Lo escribía como alguien que ha tenido años para pensar en su propio fracaso moral y que ya no se engaña sobre lo que es. Hacia el final de la carta llegaba la parte más difícil. Me pedía que, si alguna vez tenía la oportunidad de conocer a Andrés y a Lucía, los mirara con algo de lo que él no les pudo dar a ninguno de sus hijos de manera completa, la verdad desde el principio. Decía que ellos tampoco eligieron esta historia. Que habían crecido sabiendo que tenían un padre que aparecía y desaparecía, igual que nosotros habíamos crecido con un padre que a veces estaba y a veces no, solo que nosotros teníamos el privilegio de no saber por qué. Cerré la carta. La puse sobre la mesa. Y por primera vez desde que el licenciado Briceño pronunció esos nombres desconocidos, lloré. Lloré durante mucho tiempo y por muchas cosas al mismo tiempo, por el padre que había tenido, por el padre que resultó ser, por los años que creí entender una historia que en realidad solo conocía a medias. Y por esa pregunta que no tiene respuesta y que de todas formas no deja de hacerse: ¿qué hubiera pasado si lo hubiera sabido antes? Al día siguiente llamé a Rodrigo. Le conté de la carta. Se quedó callado un momento y luego me preguntó si había una para él también. Regresamos juntos a la casa de mi madre y revisamos el cajón. Había 2 sobres más. Uno con el nombre de Rodrigo. Uno con el de Patricia. Mi madre nos miró sacar los sobres y no dijo nada. Solo asintió, como si hubiera sabido que estaban ahí y hubiera decidido, una vez más, no saber. Cada uno se fue a su casa con su carta bajo el brazo. Acordamos no compartir el contenido, al menos no ese día. Algunas cosas necesitan tiempo para dejar de quemarte antes de que puedas pasárselas a alguien más. Esa semana, mientras cada uno procesaba lo suyo en silencio, llegó una llamada del licenciado Salcedo. El abogado de la otra familia había establecido contacto formal. Andrés Serrano Fuentes quería reunirse. Pasaron 2 semanas desde esa llamada antes de que pudiéramos ponernos de acuerdo en si íbamos a aceptar la reunión o no. Rodrigo quería ir desde el primer día. Decía que era mejor enfrentar las cosas de frente, que de todas formas el proceso legal nos iba a obligar a interactuar y que era preferible hacerlo en términos que nosotros pudiéramos controlar. Patricia se negó rotundamente al principio. Dijo que no debíamos nada, que el problema era de nuestro padre y que ella no tenía por qué sentarse a la misma mesa con personas que no conocía por una culpa que no era suya. Yo estuve varios días sin poder decidir. La carta me había movido algo que no sabía cómo nombrar. No era perdón. No era comprensión exactamente. Era más bien la conciencia incómoda de que Andrés y Lucía tenían también una versión de esta historia, y que esa versión probablemente dolía igual, solo que desde otro ángulo. Al final fuimos Rodrigo y yo. Patricia se quedó fuera, y respetamos eso. La reunión fue en la oficina del licenciado Salcedo, un espacio neutral que olía a papel y a café frío. Cuando Andrés entró, lo primero que sentí fue una especie de vértigo físico. No porque se pareciera demasiado a mi padre, aunque había algo en la manera de caminar, en la forma de sostener los hombros, que era inconfundiblemente familiar. El vértigo fue por otra cosa. Era la primera vez en mi vida que veía a alguien que compartía mi sangre sin saberlo hasta hace unas semanas. Vino solo. Lucía, su hermana, decidió no asistir, igual que Patricia. 2 ausencias simétricas de 2 mujeres que probablemente necesitaban más tiempo para llegar a ese cuarto.
Andrés tenía la voz tranquila de alguien que había ensayado mucho lo que iba a decir y que aún así no estaba seguro de que fuera a salirle bien. Empezó diciendo que no venía a pelearnos nada, que entendía que la situación era difícil para todos, que él mismo había vivido cosas con su padre que no habían sido fáciles de cargar. Rodrigo le preguntó directamente, ¿cuánto sabías? Andrés respondió sin rodeos. Supo desde siempre que su padre tenía otra familia. Su madre, Miriam, nunca se lo ocultó, aunque tampoco lo convirtió en el centro de su crianza. Creció sabiendo que Ernesto Serrano tenía una casa principal, una esposa, otros hijos. Que él y Lucía eran lo que en su mundo se llamaba, sin eufemismos, la familia de al lado. Dijo esa frase con una calma que me pareció más dolorosa que cualquier acusación. Le pregunté si alguna vez le reclamó a mi padre. Me dijo que sí, una vez, cuando tenía 19 años. Que tuvieron una conversación larga y difícil en la que mi padre le pidió que entendiera que las cosas eran complicadas, que él los quería, que hacía lo que podía. Las mismas palabras que probablemente todos los hombres en esa situación encuentran cuando no quieren decir la verdad simple, que el desorden que crearon no tiene solución que no lastime a alguien. Hubo un momento en esa reunión en que los tres nos quedamos callados y creo que los tres estábamos pensando lo mismo, que ninguno de nosotros eligió estar ahí, que ninguno tenía la culpa de lo que el otro representaba, y que aún así nos habíamos convertido en el problema del otro sin haberlo pedido. Antes de terminar, Andrés dijo algo que no esperaba. Dijo que su madre nunca habló mal de la nuestra. Que Miriam siempre fue clara en que Graciela no sabía, que era también una víctima de una situación que no construyó. Salí de esa oficina sin saber qué sentir. Rodrigo se me quedó viendo cuando llegamos al estacionamiento y me dijo, ¿y ahora qué? No tuve respuesta. Pero algo había cambiado, aunque todavía no pudiera decir exactamente qué. Cuando le conté a mi madre sobre la reunión, escuchó todo sin moverse de su silla. Le conté lo que Andrés había dicho de Miriam, que nunca habló mal de ella, que siempre le dejó claro a sus hijos que Graciela no sabía. Mi madre asintió con la cabeza muy despacio, como si eso confirmara algo que ya sabía pero que necesitaba escuchar de otra persona. Luego dijo, esa mujer supo guardar su lugar. No sé si fue un cumplido o una condena. Quizás las dos cosas. Mi madre tiene esa forma de decir verdades que no terminan de ser ni lo uno ni lo otro, frases que se quedan flotando y que cada quien interpreta según lo que carga. Lo que vino después fue la parte más fría de todo el proceso, los números, las divisiones, los avalúos. El licenciado Salcedo nos presentó un panorama claro. La herencia incluía la casa familiar donde vivía mi madre, 2 terrenos en las afueras de la ciudad, una bodega que mi padre rentaba a terceros, y los ahorros en cuenta bancaria. Todo eso debía dividirse entre los 5 hijos, Rodrigo, Patricia y yo por un lado, Andrés y Lucía por el otro, respetando las proporciones que marcaba el testamento. La casa familiar era el punto de mayor tensión. Técnicamente, parte de su valor correspondía a Andrés y Lucía. En términos prácticos, eso significaba que mi madre podía ser obligada a salir de la casa en la que había vivido 40 años si no se llegaba a un acuerdo razonable. Eso fue lo que terminó de romper a Patricia. Hasta ese momento mi hermana menor había mantenido su rechazo a reunirse con la otra familia, pero había seguido el proceso de lejos con una frialdad que yo interpretaba como mecanismo de defensa. Cuando Salcedo explicó la situación de la casa, Patricia perdió la compostura que había mantenido durante semanas. No frente al abogado, sino esa noche, cuando nos reunimos en casa de Rodrigo los 3 solos. Dijo cosas que entiendo aunque no comparta del todo. Dijo que ella no iba a aceptar que unos extraños, porque para ella seguían siendo extraños, tuvieran derecho sobre la casa donde creció solo porque un hombre decidió repartir su vida como si fuera un recurso administrable. Dijo que si eso era lo que la ley permitía, entonces la ley era tan irresponsable como nuestro padre. No le respondí nada. Rodrigo tampoco. Porque en el fondo los dos sabíamos que lo que Patricia expresaba con rabia nosotros lo sentíamos también, solo que con menos volumen. Fue en esa semana cuando don Aurelio Campos apareció en escena. Don Aurelio era el amigo más antiguo de mi padre. Se conocían desde la universidad, habían trabajado juntos al inicio de sus carreras, y aunque sus vidas tomaron rumbos distintos, mantuvieron una amistad de esas que sobreviven a los años sin necesitar demasiado contacto regular. Fue al velorio, estuvo en el primer pésame,
y luego desapareció como suelen hacer los conocidos cuando el duelo entra en su fase larga y silenciosa. Nos llamó él. Dijo que necesitaba hablar con nosotros. Que había cosas que sabía y que no podía seguir callando ahora que Ernesto ya no estaba. Acordamos vernos al día siguiente en su casa. Lo que nos contó esa tarde reorganizó, una vez más, toda la historia. Don Aurelio Campos vive en una casa pequeña con un jardín que claramente alguien cuida con paciencia. Nos recibió en la sala, nos ofreció agua, y durante los primeros minutos habló de mi padre con la nostalgia suave de quien recuerda a alguien que ya no puede contradecirlo. Luego, sin que nadie se lo pidiera, entró al tema. Sabía de Miriam desde el principio. No desde hace unos años, no desde cuando ya era inevitable saberlo. Desde el principio. Mi padre le contó todo cuando Andrés tenía apenas unos meses de nacido. Se lo contó porque necesitaba contárselo a alguien, porque cargar ese secreto solo se volvía insostenible, y don Aurelio era el único en quien confiaba lo suficiente para ser honesto. Le pregunté si alguna vez le aconsejó que le dijera la verdad a mi madre. Se quedó callado un momento. Luego dijo que sí, que muchas veces. Que durante los primeros años insistió en que esa clase de secretos siempre terminan mal, que era mejor el daño controlado de una verdad dicha a tiempo que el desastre de una verdad que explota sola. Pero que mi padre tenía un miedo específico que nunca pudo superar. ¿A qué le tenía miedo?, preguntó Rodrigo. Don Aurelio nos miró a los tres y dijo: a defraudarlos a ustedes. No a Graciela, aunque también. A ustedes. Decía que habían crecido creyéndole, que los tres lo miraban de una manera que nunca había merecido y que no soportaba la idea de ver ese cambio en sus ojos. Eso me golpeó de una manera que no esperaba. Porque era al mismo tiempo la confesión más honesta que mi padre había hecho sobre su propio miedo, y también la forma más egoísta de justificar 30 años de silencio. Le tuvo más miedo a perder nuestra admiración que respeto a nuestro derecho de saber la verdad. Escogió preservar la imagen que teníamos de él a costa de negarnos la realidad en la que vivíamos. Don Aurelio también nos contó algo que nadie más sabía. En los últimos 2 años de su vida, mi padre había intentado hablar con Rodrigo, el mayor de los varones, en varias ocasiones. Habían salido a comer juntos 3 o 4 veces en ese periodo, citas que Rodrigo interpretó como el deseo de un padre de edad de pasar más tiempo con sus hijos. En realidad, mi padre intentaba encontrar el momento de contarlo. Nunca lo encontró. Rodrigo salió un momento al jardín de don Aurelio cuando escuchó eso. Lo vi desde la ventana de la sala caminando despacio entre las macetas, con las manos en los bolsillos y la cabeza baja. Estuve a punto de salir pero decidí dejarlo. Hay dolores que necesitan un poco de jardín y de silencio antes de poder volver a la conversación. Cuando regresó, tenía los ojos enrojecidos pero la voz firme. Le preguntó a don Aurelio si había algo más que debiéramos saber. El viejo dudó un segundo. Luego dijo que sí. Que Miriam Fuentes también estaba enferma, que llevaba más de 1 año con un diagnóstico serio, y que en parte por eso mi padre había acelerado los trámites del testamento. Quería asegurarse de que tanto su familia oficial como Andrés y Lucía tuvieran algo concreto antes de que él o Miriam ya no pudieran hacer nada. Salimos de esa casa con más información y con más preguntas que antes de llegar. Así es el dolor cuando te empeñas en entenderlo del todo, cada respuesta abre una puerta nueva, y detrás de cada puerta hay otro cuarto oscuro que no sabías que existía. El acuerdo legal tardó 6 meses en cerrarse. No fue fácil, hubo momentos en que creí que nunca íbamos a llegar a ningún punto en común. Y hubo una sesión específica con los abogados de ambas partes en la que Patricia se levantó de la mesa y se fue antes de que terminara la reunión. Pero al final, con la mediación paciente del licenciado Salcedo y con una madurez que le reconozco a Andrés, llegamos a un acuerdo. La casa familiar quedó para mi madre. Fue la condición innegociable que los tres pusimos desde el primer día, y Andrés y Lucía, a través de su abogado, la aceptaron a cambio de una compensación económica proveniente de la venta de los terrenos. La bodega se liquidó y el dinero se repartió según lo estipulado en el testamento. Las cuentas bancarias, lo mismo. El día que firmamos los documentos finales, Andrés y yo coincidimos un momento en el pasillo de la notaría mientras esperábamos que los demás terminaran de revisar los últimos folios. Fue la primera vez que estuvimos solos, sin abogados, sin hermanos, sin la estructura formal de una reunión de por medio. Ninguno de los dos sabía qué decir,
y creo que los dos lo sabíamos. Fue él quien habló primero. Me preguntó cómo estaba mi madre. Le dije que bien, dentro de lo que cabía. Que seguía en su rutina, que eso la sostenía. Me dijo que su madre también. Que Miriam había mejorado algo con el tratamiento, que los médicos eran cautelosos pero no pesimistas. Asentí. Él asintió. Y luego dijo algo en voz baja, casi como si lo dijera para sí mismo y no para mí. Yo también lo quise, aunque no sé si él lo supo. No respondí. No supe qué responder. Porque era una frase que yo podría haber dicho con las mismas palabras y desde el mismo lugar de confusión, querer a alguien que resultó ser más complejo y más fallido de lo que creías. Y no saber qué hacer con ese querer ahora que ya no hay a quien devolvérselo. Salimos de la notaría sin darnos la mano, sin abrazarnos, sin intercambiar números de teléfono. Cada uno tomó su dirección. No hubo promesas de mantenerse en contacto, no hubo escena de reconciliación. Simplemente nos separamos como dos personas que compartieron un proceso difícil y que ahora seguían vidas que probablemente no volverían a cruzarse. Patricia nunca llegó a hablar directamente con ninguno de ellos. Firmó lo que había que firmar a través del abogado y punto. No lo juzgo. Su manera de cerrar fue esa, y cada quien cierra como puede. Rodrigo sí tuvo una conversación más larga con Andrés en algún momento del proceso. No me contó mucho de lo que hablaron. Solo me dijo que habían descubierto que los dos recordaban a su padre con la misma clase de cariño contradictorio. Ese cariño que no desaparece aunque sepas que la persona que lo generó te falló de maneras que no tienen reparación. Lo que ninguno de nosotros esperaba fue la llamada que recibí 3 semanas después de cerrar todo. Era Andrés. Me llamó para decirme que Miriam quería que yo supiera algo. Que su madre, en todos esos años, había guardado una caja con fotos de nosotros, de Rodrigo, Patricia y yo, que mi padre le había dado con el tiempo. Que nunca las vio como una amenaza ni como una competencia. Que las guardó porque eran parte de él, y él era parte de una historia que ninguno de ellos eligió del todo. Me quedé con el teléfono en la mano durante un largo rato después de que Andrés colgó. Pensé en esa caja. En esas fotos. En una mujer enferma que guarda imágenes de los hijos de la esposa de su pareja porque son los hijos de la persona que amó. No sé qué nombre ponerle a eso. No sé si es generosidad o tristeza o simplemente la manera en que la gente sobrevive a las historias que los rebasan. Han pasado casi 2 años desde aquella mañana en que el licenciado Briceño puso esos documentos sobre la mesa y pronunció 2 nombres que cambiaron el mapa de mi familia para siempre. 2 años en que aprendí cosas sobre mi padre, sobre mi madre, sobre mis hermanos y sobre mí misma que no hubiera aprendido de ninguna otra manera. Mi madre sigue en su casa. Todas las mañanas prepara su café, ve su telenovela, habla por teléfono con su hermana. A veces, cuando la visito, hay un silencio entre nosotras que antes no existía. No es un silencio tenso, no es rencor. Es el silencio de 2 personas que saben cosas que ninguna ha dicho en voz alta y que quizás nunca digan. Ella sabe que sé lo que eligió no saber. Yo sé que ella sabe que lo sé. Y así vivimos, con esa verdad tácita flotando en el aire mientras tomamos el café. Rodrigo fue quien mejor lo procesó, o al menos quien mejor aparenta haberlo procesado. Dice que con el tiempo llegó a entender a su padre como un ser humano completo, con sus fracasos y sus contradicciones, no como el símbolo que todos los hijos construyen de sus padres cuando son pequeños. Dice que eso le quitó algo pero también le dio algo. Creo que tiene razón, aunque todavía me cuesta llegar a ese mismo lugar. Patricia sigue siendo la que carga con más rabia. No lo dice así, pero se nota en la manera en que evita el tema, en que nunca pregunta por Andrés o Lucía, en que cambió el tono con que habla de nuestro padre cuando su nombre aparece en alguna conversación. Para ella, creo que lo más difícil no fue el secreto en sí mismo, sino la sensación de que su infancia, esa infancia que ella recordaba como perfecta, fue en parte una ficción construida sobre una mentira. Yo sigo teniendo la carta. La he leído muchas veces. En algunas lecturas la encuentro honesta. En otras me parece una cobardía elegante, una forma de hacer confesión sin tener que ver los ojos de nadie. A veces es las 2 cosas al mismo tiempo. Lo que nunca he podido resolver del todo es qué hacer con el querer. Porque lo quise. Quise a mi padre con esa clase de amor incondicional que los hijos dan antes de saber que los adultos son falibles. Y ese amor no desapareció con la revelación, solo se volvió más complicado.
Aprendí que querer a alguien y reprocharle sus decisiones no son dos cosas opuestas, que se pueden sostener juntas, aunque pesen. Mi padre fue un hombre que amó de maneras que no supo reconciliar, que eligió el secreto por miedo, y que ese miedo le costó vivir en una división permanente que al final pagamos todos, incluido él. No lo absuelvo. Tampoco puedo pasar el resto de mi vida cargando el peso de lo que ya no puede cambiar. Lo que sí sé es esto: él nos dejó sus propiedades y nos dejó su deuda. La deuda de una verdad que tuvo que venir de un notario en lugar de venir de su boca. La deuda de un apellido compartido con personas que no elegimos conocer. La deuda de tener que decidir, nosotros, lo que él nunca tuvo el valor de decidir en vida. Heredamos sus bienes. Heredamos también sus pecados. Y con eso, cada uno de sus hijos, los 5, tuvimos que aprender a seguir viviendo. No sé si lo perdoné. Creo que todavía estoy en ese proceso, y que quizás ese proceso no termine nunca del todo. Pero sí sé que elegí no dejar que su historia rota se convirtiera en la mía. Que elegí no heredar también su silencio. Eso, al final, fue lo único que pude controlar. ¿Y tú, que escuchaste esta historia hasta el final, perdonarías a un padre que te ocultó una vida entera por proteger una imagen que nunca fue completamente real? ¿O hay traiciones que, aunque se entiendan, ya no caben en el corazón? Los leo en los comentarios.